¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero estén súper bien. Hoy les venimos trayendo un nuevo podcast. Vamos a estar hablando sobre temas de la nutrición deportiva. Y bueno, estoy acompañado de dos personas increíbles también. Que bueno, preséntense. Hola, soy Janiel y vengo aquí con mis colegas a compartirles un poco de este tema sobre nutrición deportiva. Hola, mucho gusto. Yo soy David Corral. Soy estudiante de quinto semestre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y bueno, yo soy Sergio, espero les guste este tema. Igual somos estudiantes de Facultad de Nutrición aquí en Morelos, igual en quinto semestre. Entonces, bueno, vamos a empezar con unas preguntas que mi compañero David va a empezar a abordar. Bueno, el tema que vamos a tratar ahora es lo que viene siendo el atleta de alto rendimiento y cómo tiene un impacto en la nutrición. Vamos a abarcar algunos puntos y pues propiamente y como primera pregunta vamos a empezar con ¿creen ustedes que las personas que no son nutriólogos puedan dar dietas? Yo considero que no pueden dar dieta porque los que no son nutriólogos no tienen una preparación como lo tiene un nutriólogo. Los nutriólogos vienen con unas bases desde la fisiología y toda la interacción de los alimentos con el cuerpo, conocen las reacciones y es algo que considero que los dietistas o personas que toman un diplomado no tienen ese conocimiento tan general, solo tienen un conocimiento general y no tienen un conocimiento más profundo. Sí, claro, siento que nada más como que es un tema en el cual sí lo saben quizás manejar, porque hay personas que sí lo saben manejar y de eso sí estamos de acuerdo, pero quizás no tienen las bases tan profundas de sobrellevar ese tipo de quizá dietas con patologías o con personas que quizá pueden afectarlas, ¿no? Entonces siento que es algo más como ético, que tanto también como nosotros como futuros nutriólogos no podemos hacer aún, pues está prohibido, tenemos un código de ética que nos restringe hacerlo y nos rige, entonces es algo que sin duda creo que es algo incorrecto, tanto como para nosotros que somos estudiantes, como para personas que son coach en nutrición o que se dicen dar asesorías, es algo totalmente incorrecto. Y bueno, tenemos la opinión de nuestro compañero David, que ha tomado ciertos cursos y se ha preparado en diplomados, en cursos, y ahora actualmente está estudiando la carrera y queremos conocer su perspectiva. Bueno, yo respecto a eso, si bien es cierto que los nutriólogos están como en un ámbito de la disciplina, o más bien del tema de la nutrición mucho más profundo, por ejemplo, tratando temas ya de lo que viene siendo lactancia, bebés o personas con patologías, viene siendo que, por ejemplo, el hecho de tomarse algún diplomado o algún curso, si bien te avala como tal de poder llegar a ser un asesor nutricional, como tal no te da propiamente el título de ser nutriólogo. Pero pues justamente es viendo o impartiendo en el hecho de que a lo mejor tú te dedicas a cierta población y que esta población pues sea como tu foco en el que vas a estar tratando. Los nutriólogos en general en la carrera pues se trata de que ya estás estudiando en todo el ámbito general y todo lo que llega a implicar, por ejemplo también en el tratamiento de hospitales, nutrición clínica, nutrición deportiva, que es el tema que estamos tratando y vamos a tratar más profundamente, y también por ejemplo también sería en la industria o en la patente de alimentos. Pero sin duda hemos visto en estos últimos años que lo que son los coaches de nutrición, los influencers, como todo el mundo los conoce, ahora se dan los aires de un nutriólogo, incluso hasta quieren empezar a cobrar algo que muchas veces quizá les falta por mucho de conocer y no abordan, a lo mejor sí abordan bien el tema, porque hemos visto que algunos sí lo saben abordar, no a lo mejor correctamente, no al 100, a lo mejor al 50, al 80, pero sin duda no tienen las bases, como les comento, profundamente, que un nutriólogo son los que tiene. Sí, si bien es cierto también por ejemplo, llega a haber muchas veces se llega a ver muchas veces que llega a haber negligencia por muchas partes, ¿no? De personas que a lo mejor ni siquiera tienen esa ética o de ser honestas con sus pacientes, ¿no? Y por el hecho de quererse beneficiarse de manera económica pues de los demás, llegan y se aprovechan de ese desconocimiento, incluso llegan a dar dietas copiadas y eso, pero eso lo vemos absolutamente en todos lados. Va a haber gente que aunque sea profesional, incluso llega a ser incompetente en lo que llega a hacer. Entonces, a lo que yo quiero llegar con todo esto es que si bien es cierto, a lo mejor tú no propiamente te puedes llamar como un nutriólogo, sí puedes referirte como un asesor nutricional, ¿ok? Pero tú también, tu parte de tu trabajo es ser honesto en esa parte y, por ejemplo, tú no estás especializado, en dado caso de que tú no seas un nutriólogo, para dar dietas a unas personas que tengan, pues, patologías, ¿no? Y eso es algo que tienes que también dejar bien en claro.
que si tú vas a llevar a un paciente le tienes que dejar bien en claro que tú no estás capacitado para llevar a cierto tipo de personas. Hay algo muy importante que es el código de ética, que es algo que nos rige a nosotros como estudiantes y como futuros nutriólogos, que es llevar esos principios éticos que nos llevan a brindar una atención de calidad y mantener una confianza con nuestros pacientes, brindándoles información que no sea engañosa. Y creo que la preparación que nosotros como estudiantes llevamos para ser futuros nutriólogos es más abundante, y las personas que toman ciertos cursos no se empapan de esa información que nosotros llegamos a tener. Muy bien, entonces pasamos a otra pregunta más. Esperemos les haya quedado claro este tema. Bueno, como siguiente pregunta, vamos a tratar el tema de ¿qué tan importante creen que sea en la nutrición en el atleta de alto rendimiento? Como podría ser, por ejemplo, junto con el descanso y el entrenamiento. Bueno, yo voy a empezar a dar mi opinión respecto a esto, y yo creo que muchas veces también tendemos a ver que la nutrición y el descanso y lo que viene siendo el entrenamiento son como un 100%, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como que cada uno cumple un pilar importante, y cada uno de esos, que si ese pilar llega a fallar en algún momento, todo lo demás de tu preparación a la larga se va a ver afectado. Entonces cada uno tiene esa importancia y ese foco que se le tiene que poner al 100%. Sí, claro, muchas veces necesitas, como mi compañero lo dice, esos pilares para poder llegar a los propósitos y a las metas que tú te estás planteando. Entonces, tanto como él comenta, el descanso, el entrenamiento, el llevar una buena alimentación, te va a ayudar a llegar a esos objetivos que te propongas. Ok, vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que el hecho de llevar una suplementación llega a tener un impacto en la práctica o en la realización de cierto deporte o entrenamiento recreativo? Bueno, yo voy a empezar abriendo esta pregunta de igual manera, y a mi parecer es que no. En realidad la suplementación no es algo determinante en un atleta, simplemente se le da como hasta cierto punto un margen para llegar a tapar ciertas deficiencias, o incluso llegar a tener una ligera mejoría de más de un 5%, ¿ok? Viéndose obviamente a suplementos, que se refiere a suplementos naturales y no de un uso farmacológico. Sí, claro, entonces yo igual caigo en lo mismo que tú. Yo estoy basado, me gusta un poco más la nutrición clínica, si soy muy sincero. Igual pienso lo mismo. Muchas veces la suplementación, la gente llega a pensar que es algo como, no, pues ya te estás empezando a meter cosas y esto y el otro. Pero creo que es un estigma que quizás se le han puesto a los suplementos, de que te estás metiendo algo, ¿no? Sin duda creo que es muy importante, porque es para las deficiencias que muchas veces llegas a tener, que quizás no llegas a cumplir los requerimientos que debes de tener, que tu mismo metabolismo y organismo pide. Totalmente aceptable el consumo de este tipo de suplementos, pero eso sí, llevarlo adecuadamente con un nutriólogo, con un especialista que te sepa y que te maneje este tipo de requerimientos para estos suplementos. Sí, bueno, y estamos de acuerdo en que cada deportista tiene ciertos requerimientos y cierto enfoque y ciertos objetivos a cumplir, y eso lo lleva a tener necesidades nutricionales que muchas veces es más difícil conseguirlo con una dieta. Claro que se puede, pero a veces sí es más necesario conseguir los requerimientos calóricos, el requerimiento de proteínas. Muchas veces vemos que es muy fácil o es más fácil los requerimientos calóricos, pero por ejemplo en un preentreno no podemos llenar de mucha comida a un deportista, donde requerimos de esos suplementos, como por ejemplo geles con carbohidratos que lleguen a suplir esas necesidades de los deportistas, o muy comúnmente que conocemos las proteínas que llegan a suplementar esa necesidad proteica que tienen los deportistas. Sí, pues justamente también de hecho se puede llegar a tratar también en un tema clínico. De hecho, pues la suplementación no es exclusivamente también para un uso deportivo, sino también se le puede dar muchísimo uso en un ámbito general, ¿no? Últimamente también el hecho de que, por ejemplo, podemos tener pacientes que por una u otra razón a lo mejor pueden llegar a tener como deficiencias de algunas vitaminas por el hecho de no consumir tantas verduras, pues puede ser una gran ayuda. A lo mejor no es como lo más óptimo en todo caso, pero sería una estrategia a tomar en consideración si quieres si quieres que tu paciente esté en buenos parámetros clínicos. Ok, ahora si ya no tienen nada más, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y esta es, ¿ustedes qué tanto creen que la nutrición perientrenamiento, refiriéndose a perientrenamiento que viene siendo nutrición antes, durante y después del entrenamiento, tiene impacto en el rendimiento?
Considero que una buena nutrición sí impacta, ya que los deportistas son de alto rendimiento y necesitan ciertos requerimientos calóricos y necesitan esa energía para llevar a cabo esos ejercicios intensos que tienen. Por ejemplo, un futbolista necesita estar lleno energéticamente, y es ahí a donde recurrimos a un plan alimenticio en donde se le incluyen carbohidratos, y es de donde ese deportista saca esa energía para poder completar sus ejercicios sin agotamiento y sin complicaciones. Desgastamiento también. Justamente igual como dice mi compañera Hani, la nutrición en preentrenamiento sí tiene un gran impacto, pero eso también tiene mucho que ver también con el tipo de entrenamiento que se está llevando a cabo. Por ejemplo, no puede ser lo mismo el hecho de que tú le estés dando una nutrición preentrenamiento específica a un atleta que puede ser que practica fútbol o de un carácter más aeróbico, a un atleta, por ejemplo, que se dedica a la fuerza, o incluso a un usuario recreativo de gimnasio, pues también tiene una nutrición preentrenamiento muy distinta, y eso es algo que también se tiene que complementar. Yo creo que también ahí depende mucho del impacto que tiene este deporte, pues justamente en el metabolismo, ¿no? Porque, por ejemplo, no es lo mismo la digestión de que vienen siendo los carbohidratos en un entrenamiento como una maratón, ya que es como de un carácter más glucolítico. Entonces, en dado caso, pues ya se puede ver la suplementación de algún tipo de gel con carbohidratos, de azúcares, o incluso estar consumiendo carbohidratos cada cierto periodo de tiempo. Pero pues viéndolo ya en el caso que sería como un extremo, ya en pacientes más recreativos, pues realmente no es algo que llega a tener como que mucha relevancia o gran impacto a largo plazo. Ahí más bien importa el cuánto y no el cuándo. Cada deportista o cada persona conforme a su ejercicio tiene ciertos requerimientos. Totalmente diferentes y tienen que ser totalmente personalizados individualmente por cada quien. Entonces, lo mismo que les hemos dicho desde el principio, acudan con un nutriólogo, acudan con un profesional que realmente tenga los sustentos científicos, tenga la cédula profesional para poder realizarles este tipo de procedimientos dietéticos que sean correctos. Claro, ahí como también mencionó mi compañero Sergio, también eso, tener en cuenta muchas veces también de que se llega a ver que hay profesionales, o incluso no tanto profesionales, que no tienen una ética al llevar a sus pacientes, y simplemente pues por el hecho de verse beneficiados por sí mismos, pues llegan a afectar la salud de sus pacientes. Pues sí, entonces eso sería todo, sería el tema de hoy que abordamos. Espero les haya gustado y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego!